Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy interpolación de series temporales. Entonces, nosotros veníamos trabajando en clases anteriores, estuvimos viendo representación en el dominio del tiempo, también trabajamos filtros en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, y hasta ahora habíamos tenido señales simples, relativamente simples, habíamos senoidales, pulsos, combinaciones, y, y bueno, eso es interesante para poder comprender cómo funciona todo esto, como una introducción. Pero como ustedes saben, en la vida real los datos no son tan prolijos y tenemos diversas situaciones. Y la idea de la clase de hoy es ver cómo podemos trabajar en esas situaciones donde de alguna forma tenemos que cambiar condiciones de las series temporales y de acuerdo a eso los 4 escenarios más comunes que se nos pueden presentar y que algunos tienen que ver, por ejemplo, toda esta clase tendría que ver un poco con la curación de series temporales. Y esto se puede enmarcar dentro de lo que podemos decir interpolación, porque la idea es poder generar datos para hacer ciertos cambios en las características de una serie temporal. Ahora lo vamos a ver en detalle esto. Entonces, las 4 situaciones más comunes, no son las únicas, por supuesto, pero las más comunes que nos podemos encontrar son estas. Por ejemplo, aumentar la frecuencia de muestreo, o sea, disminuir el intervalo de muestreo. Esto nos puede pasar porque si nosotros, que es parecido a la segunda, que es disminuir la frecuencia de muestreo, o sea, aumentar el intervalo de muestreo. Estas primeras 2 situaciones nos pueden llegar a pasar, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una correlación cruzada entre 2 series temporales que fueron registradas con distintos intervalos de muestreo. Entonces, en ese caso vamos a tener que optar por llevar a una de ellas al mismo intervalo de muestreo que la otra, por ejemplo. Entonces puede ser que sea necesario aumentar la frecuencia de muestreo o disminuirla. Eso es un caso muy común, porque como ustedes vieron, la correlación cruzada, por ejemplo, o si queremos comparar 2 espectros también, es conveniente que esté, es necesario, más que conveniente, que estén con la misma frecuencia de muestreo. También esto puede ser necesario si, por ejemplo, nosotros tenemos una serie temporal y calibramos un método, un algoritmo nuestro, lo calibramos, por ejemplo, filtros de media móvil que funcionan bien para una situación determinada, y cuando lo queremos reproducir en otra serie temporal que tiene otro intervalo de muestreo, esa calibración ya no nos sirve. Entonces, para poder utilizarlo de la misma forma, tenemos que llevar esa serie temporal al mismo intervalo de muestreo en el cual están diseñado nuestro algoritmo, por ejemplo, como el que vimos en clase, con filtros de media móvil. Esos son entonces los casos 1 y 2. Después tenemos el tercer caso, que es muestrear uniformemente una serie temporal con muestras a intervalos irregulares. ¿Qué pasa en esta situación? Todos estos métodos que vemos en esta materia necesitan que el intervalo de muestreo sea regular, sea constante. Pero hay algunos registros, especialmente cuando se registran eventos, que no necesariamente se cumple eso. A veces puede haber un evento ahora y el próximo evento dentro de 1 minuto y el próximo dentro de 3 minutos. Entonces, el orden temporal no tiene intervalos muestreo regulares. Entonces, para poder Marcelo, aplicar... Sí,
Sí, perdón. Ay, por ejemplo, el caso de facturación, que tal vez no tengas los domingos, ¿podría ser este caso? Claro, en ese caso, bueno, ese sería dato perdido, sería El siguiente. el caso 4. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, volviendo al caso 3. En el caso 3, entonces, como las series temporales no van a estar equiespaciadas las muestras en el tiempo, todos los algoritmos que nosotros vemos necesitan que las series temporales estén equiespaciadas en el tiempo. Entonces también vamos a tener que interpolar para llevarlo a un muestreo uniforme. Y por último, muestreo uniformemente una serie temporal con muestras perdidas. Esto sería una especie de un método del tipo de imputación de datos perdidos, ¿no? Como conocen para otros tipos de datos. Esto también puede pasar. Y bueno, vamos a ver una forma de hacer eso. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces. Caso 1, aumentar la frecuencia de muestreo. Esto hoy le subí en el campus los notebooks de R de todas las clases que tuvimos, inclusive la de hoy. No sé si los pudieron bajar. Sí, ahí los vi recién. Así que Gracias también. de nada, pueden reproducir ustedes mismos. Y bajé también, subí, perdón, estos archivos. Bueno, entonces, caso 1, aumentar la frecuencia de muestreo. Tenemos en este archivo dos locales que simulan las ventas en dos locales, en local A y local B, ordenadas en el tiempo, o sea, son series temporales. Entonces, lo primero que hacemos es leer el archivo, como siempre, vemos las columnas y vemos que tiene una columna de tiempo y las ventas de local A y las ventas de local B, otras dos columnas o variables dentro de ese data frame. Y luego verificamos la cantidad de puntos. Y después vamos a utilizar dos funciones que están en R, que es approx y spline. Approx es una función que interpola linealmente. O sea, ahora vamos a ver cómo funciona, pero vamos a ver que genera puntos porque nosotros tenemos que aumentar la frecuencia de muestreo, quiere decir que tenemos que llevar el n a una cantidad de muestras mayor dentro de ese mismo intervalo total de estudio, por ejemplo, 3 veces, aumentar 3 veces, y approx hace una interpolación, genera esos nuevos puntos a través de una recta. Otro método es spline, donde lo que hace es hace una aproximación a una función cúbica y también genera los puntos con una función cúbica. Entonces vamos a ver cómo funciona. Luego lo que hacemos es hacer un gráfico con los resultados. Y vamos a ver, este es el resultado. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos en color negro, tenemos los datos originales. ¿Sí? Y después tenemos en rojo, tenemos por el método que sería lineal, y en azul y verde, por el método spline. Y aquí podemos ver, vamos a hacer un zoom. ¿Y qué podemos ver aquí? Podemos ver que los datos originales tenían un intervalo de muestreo, lo podemos ver aquí, de 1. Y nosotros lo reducimos 3 veces eso, o sea, aumentamos 3 veces la frecuencia de muestreo, en otras palabras. Y aquí vemos la interpolación lineal en rojo. ¿Qué hace? Por ejemplo, aquí traza una recta entre los dos puntos verdaderos, vamos a decir, y entonces ahí adentro interpola los puntos nuevos. En cambio, la spline
como es una función cúbica, es más redondita. Entonces, lo que hace es generar otra forma. Entonces, aquí viene la discusión. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Yo le diría, depende. Depende y depende de la señal, de lo que estamos haciendo. Cualquiera de estos dos métodos son muy utilizados. Los dos métodos son muy utilizados. Y entonces, para poder explorar un poquito más sobre cómo podemos tomar Marcelo, una decisión, ¿no? ¿Cuál usarlo? Sí, decime. ¿el intervalo tiene que ser un número o puede ser una fecha? No, siempre el intervalo es un número. O sea, Es numérico. sí, días, horas, segundos, minutos. Pero claro, no toma formato fecha. No, porque el formato fecha en realidad es Sí, una un número. referencia, es una referencia. ¿Sí? O sea, Bueno, Tengo una consulta. acá están días, pero sí, sí. adelante. ¿Los valores que estaban perdidos son los que tienen las líneas verticales? Acá no hay datos perdidos. Ah, Acá nos vino, este es el método 1, aumentar la frecuencia de muestreo. Acá no hay datos disculpa. perdidos. Acá lo que tenemos es una serie temporal que fue registrada a un intervalo de muestreo de un día. Y nosotros, por alguna razón, por ejemplo, podría ser que queremos hacer la correlación cruzada de esta serie temporal con otra serie temporal, pero que tiene el triple de frecuencia de muestreo, entonces tenemos que llevar esta a la frecuencia de muestreo de la otra. ¿Se ve la idea? Claro, o sea, otra que te lo agrupe cada 8 horas, más o menos. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque la otra serie temporal tenía un intervalo de muestreo de 8 horas. ¿Sí? Y esta de 24. Entonces tenemos que aumentar la frecuencia de muestreo. Perfecto, gracias. En otras palabras, se podría decir que tenemos que inventar puntos, porque nadie sabe, se perdió esto. Nadie sabe lo que pasó ahí adentro de cada día. Entonces, de alguna forma tenemos que tomar una decisión. ¿Qué método usamos? Estos son los dos métodos más utilizados, interpolación lineal y spline cúbicas. Y aquí podemos ver que hay un cierto efecto en esos nuevos datos, si quieren pensarlo como inventados. En algunas porciones parecería que no introduce nada, o sea, o muy poco, pero en otras situaciones, como entre 50 y 51, o entre 53 y 54, podría ser que genera una cierta diferencia con respecto a los datos reales. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el efecto? Bueno, una forma podría ser ver cómo se ve esto en el dominio de la frecuencia. Ya que nosotros tenemos la herramienta de la transformada de Fourier, vamos a usarla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la transformada de Fourier de la señal original y de las dos spline, lineal y cúbica. Y las mostramos todas y la tenemos que llevar para poder ponerlas en un mismo gráfico, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, el eje de frecuencia, lo tenemos que tener calibrado, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Y qué nos da? Nos da esto, que por lo que se ve no afecta a la señal, o sea, perdón, hacemos un zoom y bien, o sea, no hay diferencias, por lo menos no se ven diferencias entre los espectros. ¿Sí? Todo lo mismo. Esto quiere decir que por lo menos para esta serie temporal los dos métodos parecen ser equivalentes. O tienen diferencias que no parecerían ser importantes.
No digo significativa porque ustedes saben que significativa tiene otro significado, valga la redundancia, en la estadística, ¿no? Entonces, Perdón, quisiera que me aclare por las dudas. sí, decime. Sí, o sea, lo que estamos comprobando es que agregar estos puntos inventados no agregó frecuencias en el espectro, ¿eso es? Exactamente. No agregó frecuencias, no agregó componentes en el espectro, eso es muy bueno, y también pero todo eso es para esta serie temporal. En otra situación hay que ver, quizás sí. Para esto que estamos escribiendo acá, no agregó, como vos bien dijiste, no agregó frecuencias, componentes frecuenciales, y los dos métodos de interpolación lineal y spline no parecen ser diferentes. Bien, bastante bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sería bueno, cuando utilicemos cualquiera de estos métodos, comprobar si es así. Comprobar que no cambió los datos. Otro caso puede ser el segundo caso, que es similar al anterior, disminuir la frecuencia de muestreo. Esto puede ser también en una situación en que tenemos dos series temporales con distintos intervalos de muestreo y tenemos que llevar uno al intervalo de muestreo de la otra para poder trabajarlas juntas. Bueno, podemos optar o por llevar la de menor al mayor o al revés, o llevar la de mayor al menor, que sería este caso, disminuir la frecuencia de muestreo. Entonces aquí que vemos que está cambiando uno de los argumentos de las dos funciones, aquí se ve, ¿sí? Ahora es n dividido 3. ¿Sí? Y lo mismo, vemos los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora cada 3 puntos, ¿sí?, genera un nuevo punto. Pero esto ya tiene un efecto distinto. ¿A qué se parece esto? Más allá de que cambió el intervalo de muestreo. ¿A qué se parece esto que nosotros Lo vimos? filtra. Sí, Media muy móvil. bien, exactamente. A un filtro de media móvil. Porque lo que está haciendo, lo que estamos haciendo al disminuir la frecuencia de muestreo, es un efecto filtro pasabajos, similar al que vimos con los filtros de media móvil. Entonces, si estamos haciendo un filtro pasabajos, quiere decir que estamos eliminando frecuencias altas. Entonces, esto ya no es lo mismo que el caso 1, ya aquí hay un efecto. Que dependiendo de la serie temporal puede ser que no sea un problema. Porque si la serie temporal no tenía componentes de alta frecuencia, no hay problema. En este caso sí, puede haber un problema porque la está filtrando. ¿Sí? Realmente la está filtrando. Y si lo vemos en el dominio de la frecuencia, ¿qué tenemos? Bueno, en esta banda, que serían las frecuencias bajas, no tiene tanto efecto, pero seguramente en frecuencias más altas sí. Igualmente se ve aquí que lo está filtrando, ¿eh? Acá se ve un poquito, sí. Está filtrando hasta por ahí, pues si por ejemplo tomás el muestreo en un intervalo temporal ligeramente desplazado, capaz te alcanza, te toma todos los picos y te da un valor distinto. Sí, sí, sí. Por eso que aquí lo que podemos decir es que si nuestro problema es que tenemos que, para poder trabajar con dos series temporales juntas, con distintas frecuencias de muestreo, si nuestro problema es que tenemos que llevar una de ellas a la frecuencia de muestreo de la otra, y ahí tenemos que decidir si nos conviene o llevar la de menor intervalo de muestreo a la de mayor o viceversa. Eso depende. Para cada caso tenemos que estudiar qué es lo más conveniente. Siempre teniendo en cuenta de no perder información. Porque filtrar es perder información. Pero quizás puede ser conveniente, porque
en frecuencias altas no hay información, entonces puede ser conveniente. O sea, depende. Depende de la situación. Nosotros podemos optar por cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Ahora, volviendo acá. ¿Se acuerdan que en una clase anterior habíamos estudiado el teorema del muestreo? ¿Qué decía el teorema del muestreo? Decía que para poder preservar la energía de la señal y toda la información, la frecuencia de muestreo, ¿sí?, tenía que ser 2 veces mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de esa serie temporal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros disminuimos la frecuencia de muestreo, corremos el riesgo de no cumplir con el teorema del muestreo y de introducir un error que se denomina error de aliasing, que es un problema porque no solamente perdemos información, sino también la estamos distorsionando a la serie temporal. Eso en el dominio del tiempo no se ve, pero en el dominio de la frecuencia sí. Entonces, si nosotros optamos, por alguna razón, decidimos que queremos disminuir la frecuencia de muestreo, en realidad es conveniente antes hacerle un filtrado pasabajos. Porque haciéndole un filtrado pasabajos a la serie temporal, de lo que ya vimos, por ejemplo, aquí un filtro de media móvil de 7 elementos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eso lo calibramos, cuál es el más conveniente. Porque, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos haciéndole un filtro pasabajos. Estamos cambiando la frecuencia máxima de la señal. ¿Se ve eso? ¿Ese concepto? Sería algo así. Ahora voy a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, tenemos nuestra señal que es así, por ejemplo, ¿sí? Y si nosotros introducimos vamos a cambiar el color, un filtro pasabajos, por ejemplo, así, ¿qué nos va a dejar pasar esto? ¿No? Esta parte de acá nos va a dejar pasar. ¿Sí? Y va a cortar acá. ¿Sí? Entonces, nuestra frecuencia de muestreo máxima antes era esta. ¿Sí? Y ahora nuestra frecuencia de muestreo máxima está aquí, o sea, se redujo. Entonces, al reducirse, podemos bajar también la frecuencia de muestreo, que es lo que estamos buscando acá. Disminuir la frecuencia de muestreo. Se ve la idea, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces acá tenemos el filtro de medio móvil. Y ahora la señal filtrada la interpolamos, disminuyendo la frecuencia de muestreo. Y vamos a ver qué pasa. Graficamos y ¿qué tenemos? Esto. Ahora, lo que era la señal original, que era por ejemplo esta era la señal original, ahora está aquí, porque está filtrada por el filtro pasabajo. Entonces la interpolación es mejor. ¿Sí? Sigue bastante a la señal original. ¿Sí? Porque disminuir la frecuencia de muestreo es aumentar el intervalo de muestreo. Entonces acá vemos cómo lo está aumentando. ¿Sí? El intervalo de muestreo 3 veces. ¿Sí?
¿Se ve la idea? Aquí va el otro, por ejemplo, y aquí el otro. Entonces podemos decir que es una buena práctica si queremos disminuir la frecuencia de muestreo, hacer un filtrado pasabajos para no incurrir en el error de aliasing y no distorsionar la serie temporal. Bien. ¿Y cómo se ve esto en el dominio de la frecuencia? Y mejoró bastante. Hay una pequeña diferencia aquí en el pico, en este pico, pero mejoró bastante con respecto a esto, por ejemplo. ¿Sí? Que aquí se ve que está filtrando, por ejemplo. Y más consistentemente, especialmente en alta frecuencia, o sea, hacia la derecha. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de los primeros dos métodos? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver el tercer caso. Muestreo uniforme. Para eso les pasé un archivo que es un registro de la frecuencia cardíaca, mejor dicho, la inversa de la frecuencia cardíaca, la duración de los latidos de una persona en milisegundos. O sea, 1000 milisegundos sería el equivalente a 60 latidos por minuto. O sea, latidos de un segundo. Y aquí vemos cómo tiene duración de latidos por arriba de los 1000 y después en un momento le baja y aquí tiene un latido muy rápido porque la frecuencia cardíaca es la inversa del intervalo RR, la duración de los latidos. Aquí tiene un latido muy rápido, como una taquicardia, y luego le vuelve y después tiene otra taquicardia más, y bueno, y después se estabiliza y también le queda una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esta situación? La frecuencia cardíaca o la duración de los latidos es lo mismo para este caso, para el caso. Es un evento, porque no hay frecuencia cardíaca intralatido, no existe. O sea, cada latido tiene una duración. Entonces, el momento que se da el evento, el latido, depende de la duración de los mismos latidos. ¿Sí? Entonces quiere decir que no está equiespaciada, no está muestreada uniformemente la frecuencia cardíaca de una persona, de cualquier paciente. ¿Sí? Depende de la duración de los mismos latidos. Entonces, si nosotros queremos trabajar con esto como una serie temporal, en rigor esto no sería una serie temporal, ¿no? Si queremos trabajar esto como serie temporal, tenemos que llevarla a un muestreo uniforme. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es también, usando estas funciones de interpolación lineal y spline, determinar cuántas muestras queremos tener en el total del intervalo que estamos estudiando. En este caso sería 600 segundos. Nosotros decimos, en estos 600 segundos queremos tener tanta cantidad de muestras. Aquí estamos poniendo 4 veces, ¿sí?, el tiempo máximo. O sea, el tiempo máximo, que lo calculamos acá, va a ser 600. Entonces, lo llevamos a 4 veces, esos 600 segundos. O sea, vamos a generar 4 muestras por segundo. Y lo que hacemos es usar interpolación lineal y spline. Y vamos a ver el resultado. Y el resultado es que efectivamente aquí vemos cómo aumentamos
la frecuencia, o sea, disminuimos el intervalo de muestreo, pero lo hacemos uniforme, que es lo más importante en realidad. Y esto, según el método, por ejemplo, en rojo sería interpolación lineal y en verde spline, tenemos también el efecto que vimos antes, que spline tiende a sobreestimar o a subestimar, por ejemplo en este caso la está subestimando un poquito, los datos verdaderos, ¿sí? Esto puede ser un problema o no, depende de la serie temporal, depende de lo que estamos trabajando, depende de lo que hagamos después. Y de nuevo son decisiones que nosotros tenemos que tomar en base a todo el contexto de la situación que estamos trabajando. O sea, no está ni bien ni mal, en otras palabras. Y entonces, para ver esto en el dominio de la frecuencia, para ver qué efecto tiene, hacemos la transformada de Fourier y luego la mostramos. ¿Y qué vemos? Que también, que son equivalentes los dos métodos. Esto es muy interesante porque aparentemente acá son muy distintos. Pero esto es un zoom, es como ver un pedacito. Como ven, estamos viendo entre el tiempo 238 y 246. O sea, no es el todo. Y la transformada de Fourier fue hecha sobre el todo. Entonces, en el total no hay diferencias importantes. Con lo cual esto sugiere que los dos métodos pueden funcionar muy bien para estos datos, para esta serie temporal. Bien. Y por último tenemos el caso 4, que es un caso en el cual nos llega una serie temporal donde hay muestras perdidas. Acá en realidad la estamos simulando, la serie temporal con muestras perdidas. ¿Sí? Y la tenemos aquí. Y luego con la interpolación. Esto también depende de los datos, depende también de la cantidad de datos perdidos. Lo que les puedo decir que en ciertas aplicaciones, por ejemplo, en una aplicación que trabajo yo, que es, por ejemplo, el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuando los registros tienen más del 5% de datos perdidos, hay que descartarlos. Pero es un criterio para ese tipo de series temporales médicas, pero depende. 5% es un poco estricto quizás. ¿No? Pero es el estándar para ese tipo de series temporales. Acá estamos por arriba del 5%, en este ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Respuesta? Hola, perdón. Hola. Sí. Solamente que quedó como una interpolación negativa, ¿puede ser? ¿En 40? O Sí, sí. no hay problema con eso. No hay problema, porque esto igual son datos simulados. Quizás lo negativo acá tenga algún sentido o no. Claro, totalmente. Sí, sí, esto es algo didáctico. Pero está bueno tu punto, porque hay que tenerlo en cuenta si esto fuese importante, si la señal que estamos trabajando no admitiría valores negativos, bueno, acá tenemos que hacer algo, Claro, o claro. recortar o algo. Perfecto. Gracias. Bueno, bien, entonces terminamos con la parte de la teoría, así que vamos a cortar la grabación. Así que bueno, muchas gracias.